Hola, mi nombre es Rubén y voy a hablar acerca de los sensores capacitivos y inductivos. Sensores capacitivos. Es un tipo de sensor eléctrico. Los sensores capacitivos reaccionan ante metales y no metales que al aproximarse a la superficie activa sobrepasan una determinada capacidad. La distancia de conexión respecto a un determinado material es tanto mayor cuanto más elevada sea su constante eléctrica. Tiene como objetivo detectar cualquier material que pase enfrente de él, ya sea un material metálico o no metálico, como puede ser una ficha de plástico, etc. Lo que este sensor lo va a detectar siempre y cuando se encuentre en el rango de detección. Es decir, si el rango de detención del sensor capacitivo es corto, el material a detectar debe de pasar cerca de él, y si el rango es más largo, entonces dicho material puede pasar un poco más alejado del sensor y aún así lo va a detectar. Funcionamiento. El sensor está formado por un oscilador cuya capacidad la forma un electrodo interno, parte del propio sensor, y otro externo, constituido por una pieza conectada a masa. El electrodo externo puede estar realizado de dos modos diferentes. En aplicaciones de dicho electrodo es el propio objeto a sensar previamente conectado a masa. Entonces la capacidad es cuestión de variará en función de la distancia que hay entre el sensor y el objeto. En cambio, en otras aplicaciones se coloca la masa fija, entonces el cuerpo a detectar utilizado como dieléctrico se introduce entre la masa y la placa activa, modificando así las características del condensador equivalente. Existen aplicaciones. Estos sensores se emplean para la identificación de objetos, para funciones contadoras y para toda clase de controles de nivel de carga de materiales sólidos o líquidos. También son utilizados para muchos dispositivos con pantalla táctil, como teléfonos móviles, ya que el sensor percibe la pequeña diferencia de potencial entre membranas de los dedos eléctricamente polarizados de una persona. También se usan para la detección de nivel. Esta aplicación, cuando objeto, líquidos, granulados, metales, aislantes, etc., penetra en el campo eléctrico que hay entre las placas sensor, varía el dieléctrico, variado consecuentemente el valor de capacitancia, sensor de humedad también. En principio de funcionamiento de esta aplicación es similar al anterior. En esta ocasión el dieléctrico, por ejemplo el aire, cambia su permitividad con respecto a la humedad del ambiente. También detección de posición. Esta aplicación es básicamente un condensador variable en el cual una de las placas es móvil, pudiendo de esta manera tener mayor o menor superficie efectiva de las dos placas, variando también el valor de la capacitante. Ventajas y desventajas. Las ventajas de este dispositivo son algunas más que en el caso de los sensores inductivos. La primera ventaja es que detectan sin necesidad de contacto físico, pero además de esto, el sensor lo realiza de cualquier objeto. Además, debido a su funcionamiento, tiene muy buena la adaptación a los entornos industriales, adecuado para la detección de material, polvorimientos o granulados. La duración de este sensor es independiente del número de maniobras que realice y soporta bien las cadencias de funcionamiento elevados. Entre las desventajas se encuentra el alcance. Dependiendo del diámetro del sensor, puede alcanzar hasta los 60 milímetros, igual que la movilidad inductiva. Otro inconveniente es que no depende de la masa a detectar. Si quiere realizar una detección de cualquier tipo de objeto, este sensor no nos sirve, puesto que antes de colocar el sensor tenemos que instalar los detectores. Cuentan con un potenciómetro
de ajuste que permite ajustar la sensibilidad según la aplicación, será necesario adaptar el ajuste. Por ejemplo, para materiales de constante dieléctrica débil como el papel, cartón o vidrio, en caso de tener una fuente, tenemos que reducir la sensibilidad con objetos del tipo metales o líquidos. Sensores inductivos. Los sensores inductivos se utilizan para medir la posición de la velocidad, especialmente en entornos complicados. Sin embargo, muchos ingenieros consideran que la terminología y las técnicas de sensor inductivo son confusas. Se utilizan para detectar cualquier material que sea de metal, siempre y cuando se encuentre en la distancia correcta. Si la distancia es corta para detección, entonces el material tiene que pasar más cerca de él. Si tiene un rango más largo, entonces el metal tiene mayor posibilidad de ser detectado por el sensor blindado y el sensor no blindado. Tipos. Como funcionamiento tenemos que se registra en contacto con un objeto introducido sin tocarlo. Para ello el sensor dispone de una superficie activa en un lado frontal que prácticamente es un oscilador. Dicho oscilador produce un campo magnético en un semicírculo u objeto metálico introducido en el campo, lo debilita. De este modo, el sensor puede reconocer a qué distancia está y actuar en correspondencia. Dependiendo del modelo, la distancia de medición está entre 0.5 a 50 milímetros. Tipos. Hay dos tipos de sensores inductivos. Está el blindado y el no blindado, que se muestran en las imágenes. ¿Cómo funciona el sensor blindado? El sensor blindado va a detectar solo materiales que se encuentran directamente enfrente de él. Si un metal se encuentra a los lados, no lo detectará. El sensor no lo va a detectar, pero si un sensor no blindado encuentra un metal a los costados o enfrente, lo va a detectar. O sea, a los costados va a detectar el sensor blindado, los metales va a estar el sensor blindado y el no blindado solamente los que estén enfrente de él. Ventajas y desventajas. Las ventajas son sin contacto y por tanto sin apenas desgaste, exactitud de conmutación y frecuencias de conmutación elevadas, intensidad insensible a la suciedad, insensible a vibraciones y a sacudidas, resistente a cortocircuitos. Desventajas: solo pueden detectarse metales, la distancia de conmutación es tan baja que casi siempre deben conectarse varios sensores en serie. Debido a campos magnéticos pueden darse errores en la exactitud de medición, lo que puede ser una desventaja para algunos tipos de motores híbridos. Muchas gracias.